amigos del Ministerio Benit, estamos acá en la comuna de San Joaquín, en una plaza, esto es La Legua, acá en Santiago de Chile. Nos invitaron a predicar el Ministerio a los Pies de Jesús del pastor Eliseo Valenzuela. Así que estamos acá para que vean que estamos en la calle aprovechando, porque no sabemos lo que viene, no sabemos que si el día de mañana la iglesia va a poder seguir pregonando el evangelio en la calle, en las plazas, como Dios nos manda. Así que Dios les bendiga mucho. Ministerio Benit siempre contigo. El murmurar del claro manantial. Entonces escucharemos mensaje de nuestro amado siervo Cristian Espinosa. Sí. Dios les bendiga a mis hermanos, mis hermanas del Ministerio a los Pies de Jesús. Amén. Dice así, en el nombre del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Nosotros dependemos del Señor para hacer las cosas espirituales. Estoy nervioso, estoy contento, estoy gozoso de que el Señor nos permita estar nuevamente en las plazas, haciendo lo que el Señor nos manda. Otros hablando del Señor a personas que pasan por acá. Está lindo el día, es lindo, hermoso el Señor. Amado Dios, te damos las gracias, Padre, porque este día, Señor, tú lo has preparado. Señor, tú has elegido esta plaza para que se abra la Biblia, tus escrituras, Señor, para que se lea, Señor, lo que tú quieres que las personas que hoy pasan y que viven en este lugar, quieras que tú escuchen. Señor, eres maravilloso, eres misericordioso, porque en estos tiempos, Señor, tú aún tienes hijos tuyos en las plazas predicando la palabra. Señor, muchos quieren que esto no suceda más, pero tú aún tienes misericordia de nuestro país. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, eres misericordioso, eres Dios todopoderoso, soberano. Gracias, Padre, por permitirme a mí predicar tu palabra. ¿Quiénes somos, Padre, para poder hacer esto tan importante para ti? Pero dependemos, Señor, exclusivamente de ti. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que ordenes mi mente, mi corazón, mis palabras. Señor, úsame para tu gloria. Señor, aparece tú, habla tú, porque palabras de hombres, Señor, no necesitamos. Necesitamos palabra tuya, Señor.
Necesitamos tu presencia, necesitamos, Señor, a Jesucristo en nuestras vidas. Señor, te pido y te imploro, Padre, que nos ayudes. Señor, líbranos del maligno. Ayúdanos, Padre, a poder estar clamando, a poder, Señor, estar trabajando en tu reino. Señor, te pido todo esto también para mis hermanos que están acá y para aquellos, Señor, que ven a través de las redes sociales. Señor, también pueda llegar el mensaje de tu palabra. Señor, te doy las gracias y te pido todo esto en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. La iglesia dice: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Agradecido de parte del Señor estoy porque justo en estos tiempos es muy importante la palabra del Señor, sobre todo mensajes tan relevantes como estos. Amén, gloria a Dios. El título de lo que relata la Biblia dice: Jesús calma la tempestad. Yo le quiero poner un título a esto, que se llama Las tormentas de la vida. ¿Qué hacer con las tormentas de la vida? Porque hay muchas tormentas. Fíjense, hermanos queridos, personas que hoy día están viendo a través de las redes sociales, que en esta barca habían 3 o 4 discípulos, pescadores profesionales. No era la primera vez que pasaban por este mar de Galilea, que básicamente es un lago, pero la Escritura le llaman el mar de Galilea. Y ellos, con toda la experiencia, con todo su profesionalismo, estaban desesperados, aterrados. Mire, algo fuera de contexto es que el Señor, veamos la Escritura, dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. O sea, los discípulos en obediencia tuvieron su tormenta, pero dice que y le despidieron a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. El Señor, recuerden ustedes que antes de eso estaba en esta misma barca enseñando parábolas del sembrador, de la semilla. Estuvo todo el día predicando y el Señor se cansó. Y dice que estaba durmiendo cuando vino esta tormenta. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. O sea, las olas del mar, Mateo, Lucas relatan que las olas sobrepasaban la barca. Es más, la barca se estaba llenando de agua. Vaya meditando, por favor, en las áreas donde usted se maneja. A veces las aguas entran a nuestras vidas y no entran tan románticamente ni tan tranquilos, sino que a veces entran en forma tempestuosa. A veces hay un llamado de teléfono cuando las cosas están súper bien. Te llama un doctor, te llama un familiar, te llama tu jefe a darte una mala noticia. Y el Señor dice que Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjese que el Señor estaba durmiendo. Y los discípulos del Señor fueron reprendidos por el Señor. Dice, y que levantándose Él, ¿qué reprendió? Al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Marco es uno de los primeros milagros que el Señor hizo en el libro de Marcos, y da la información de que el Señor tiene plena autoridad, pleno poder y todo poder sobre la naturaleza. Pero también Marcos relata en otros milagros que también tuvo poder y autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la muerte, porque también sanó ¿a quién? A la hija de Jairo. En este mismo libro lo relata. Entonces, aquí cuando el Señor utiliza esta palabra y reprendió al viento,
es básicamente la misma palabra que usó cuando reprendió a los demonios. O sea, hay autoridad en el Señor, hay un poder en el Señor. Y esto hace, hermanos queridos, persona que hoy está escuchando, poner el foco en quién nosotros estamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza. Porque es muy importante saber que el Señor nunca ha eximido a los hijos del Señor, ni menos al mundo, de las calamidades, de las tempestades, del sufrimiento. El Señor nos advierte a nosotros que tendremos aflicción en este mundo. Fíjense que el Señor, y como está bien de moda esta de las mascarillas, le puso un bozal al viento. Le puso un bozal y dice, calla. El Señor tiene autoridad. Gloria a Dios para siempre por esto. Dice el Señor que le habló al mar y las olas cesaron. Fíjense que lo que más me llamó la atención de este relato es que no solamente el Señor reprendió al mar, que no solamente reprendió al viento, sino reprendió a sus discípulos. Sus discípulos fueron reprendidos acto seguido del milagro. O sea, el Señor, ¿qué le interesa a nosotros? De parte de nosotros, que después de cada evento sobrenatural, que después de cada intervención sobrenatural, divina de parte de nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, a través de la figura del Señor en nuestras vidas, tengamos una lección, tengamos un razonamiento, tengamos un entendimiento de lo que Dios quiere decirnos individualmente y como iglesia, como barca. Porque ustedes están en una barca. El ministerio a los pies de Jesús es una barca. La familia que usted ha constituido es una barca. El Señor, grande y poderoso, quiso disciplinar a sus discípulos. Y no tenemos que tener miedo, hermanos queridos, de la disciplina. Después de todo lo que yo he hecho por ustedes, le dijo el Señor, de todo lo que me han visto hacer, de todo lo que el Señor mismo le ha revelado de mí, tuvieron miedo. Pero no reprendió el miedo, sino reprendió: ¿por qué estás así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Porque el Señor nos conoce. El Señor nos hizo. El Señor te hizo a ti, me hizo a mí, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas. El Señor no reprende que tú tengas miedo. Eso es natural. Si viene una ola de 5 metros, viene un terremoto, viene una mala noticia, una enfermedad, lógicamente vamos a tener miedo. El Señor lo que está tratando de decir acá es amedrentándonos a nosotros por la falta de fe, la falta de confianza. Y fíjense que hay una lección acá también, porque cada uno de nosotros hemos tenido victorias espirituales. Usted ha puesto las manos sobre enfermos, sobre sus hijos, y ellos han sanado. Usted ha recibido sanidad. Usted ha recibido apertura de puertas de trabajo. Alguien lo ha bendecido y nuestra fe ha aumentado. Pero pareciera que no hay una cuenta de ahorro de fe, porque cada vez que nos pasa algo, como que retomamos y retornamos a foja cero. Y el Señor te está diciendo a ti hoy, en estos momentos: ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo, conociéndome, conociendo mi poder, conociendo lo que yo he hecho por ti, lo que haré por ti, no tenéis fe? El Señor le dice a esos sus discípulos, dice: entonces temieron con gran temor. Fíjense que temieron por la tempestad, pero después que el Señor hizo el milagro, temieron con gran temor. O sea, qué impresionante es que un hombre, que Dios, que Jesús se para en la barca y le dice al viento:
calla. Y dice que la sola se hizo una gran bonanza de inmediato, porque usted entenderá que cuando cesa el viento, las olas siguen moviéndose. Pero se hizo una gran bonanza de inmediato. Fíjense que eso los impactó. ¿Y por qué nosotros no nos impactamos día a día con las cosas que hace el Señor desde que nos levantamos? Desde que nos levantamos para ir a trabajar, desde que tenemos alimentación, que tenemos una vestimenta, que tenemos una familia, que tenemos hijos sanos, gracias al Señor. Tenemos un lugar donde congregarnos. Pero hay tormentas en la vida. Hay tormentas físicas, tormentas de la salud, tormentas espirituales, tormentas laborales, tormentas familiares. Es decir, nosotros estamos expuestos día a día a que el día de mañana tengamos una tormenta. Pero hay una gran reflexión en esto que acabo de decir. Mire, la palabra del Señor nos asegura 5 cosas. Lo primero que nos asegura la palabra del Señor es que vamos a tener un desembarque seguro. Porque el Señor que dijo, vamos al otro lado. Y las escrituras relatan que llegaron al otro lado. Dice que en Mateo y en Lucas que llegaron casi inmediatamente al otro lado, una vez que el Señor intervino. Entonces no importa lo tormentoso que sea tu mar, no importa lo tormentoso que sea tu situación, si el Señor está en tu barca, vas a llegar al otro lado. Y quizás estamos viendo finitamente, quizás llegar a fin de mes, quizás llegar a fin de año, quizás llegar a graduarme, quizás llegar a pagar mi casa, llegar a jubilarme. Todas esas cosas son naturales y por supuesto no estamos en contra de ellas. Pero el Señor pone la vista en lo eterno. Si el Señor nos aseguró que vamos a estar con Él por una eternidad, no tenemos que dudar porque se nos levanta la tempestad. Porque el Señor es un Dios verdadero y cumplidor de sus promesas. Otra de las cosas que el Señor asegura a través de su palabra, de la voz escrita de Él, es que una vez que estemos embarcados con Jesús, uno no te exime, el Señor no te exime de tormentas. Algunos predican, ven al Señor y no te va a pasar nada. Tus problemas se te van a acabar, no te vas a enfermar, vas a ser próspero. Mentira, mentira del diablo. Porque a la primera vez que el que cree eso le pasa algo, se las lleva contra Dios. Y Dios nunca ha dicho eso. Lo que el Señor dice que vamos a tener aflicción, nos van a perseguir por causa de su nombre. Pero el Señor que promete que va a estar con nosotros por una eternidad hasta el fin. Hermanos queridos, el Señor ha prometido estar hasta el fin contigo. Se está levantando una tormenta, parece. Pero está el Señor con nosotros sin duda. Porque el Señor dice que mientras haya 2 o 3 en su nombre, yo estaré ahí y yo lo creo. El Señor debe estar mirando y debe estar el Señor alegrándose porque hijos suyos están en una plaza, en un lugar, en Chile, en la comuna, de San Joaquín, acá en La Legua, este lugar tan conocido, y el Señor sabe que estamos aquí y sin duda debe estar contento. Fíjese que el Señor en 1 de Pedro, y la tengo por acá anotada la palabra, ¿qué nos dice el Señor? Dice, amados, no os sorprendáis
del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El Señor mismo nos dice, ojo, cuidado, cuando vemos a un hermano que está pasando algo incómodo, algo complicado. Nosotros no tenemos toda la información, el Señor sí la tiene. No tenemos que atribuirle que debe estar en pecado, que debe estar quizá en una situación complicada con el Señor para atribuirle un juicio, no. Porque fíjense que los discípulos en obediencia, porque el Señor les dijo, pasemos al otro lado, y ellos hicieron caso, obedecieron y les vino la tormenta. Sin duda algunos que están alejados del Señor, desobedientes, les pasan cosas, sí, por supuesto que sí, pero el Señor también advierte que a los hijos del Señor también nos pasan cosas y no nos exime de las tormentas de la vida. La palabra del Señor nos advierte sobre las tormentas. Hermano querido, persona que está escuchando, el Señor te advierte respecto a las tormentas de la vida. Y se podría decir que estamos en es un año muy difícil que le ha tocado a cada uno de nosotros desde el año pasado, que muchos se han levantado con diferentes intereses y no solamente para hacer el bien. Y ahora estamos en una situación complicada, una tormenta. Otra reflexión, hermanos queridos, es que la palabra de Dios dice que cuando el Señor está a bordo, las cosas cambian. Hay un detalle en Marcos, que había también con él otras barcas, pero en la barca que estamos ahora aquí está el Señor. Se me ocurre que en esas barcas que vivieron esa misma tempestad y no estaba el Señor, pero en la barca donde estaban sus discípulos, donde estaban los que lo amaban, los que le seguían, los que le preparaban las cosas, sí estaba el Señor. Y las cosas son diferentes, hermano querido. Usted tiene que solamente estar cerca del Señor, reconocerlo, sus caminos. Amén. Gloria a Dios. Mire que la seguridad no es la ausencia de tormentas en la vida. La seguridad es que el Señor esté en tu barca, esté en tu vida, esté en tu familia, esté en las áreas de tu vida. No, en la área de la familia está el Señor, en la área laboral no está. Ahí me encargo yo solamente. No. El Señor debe ser invitado en todas las áreas de la vida del hombre, en todas las discusiones, en toda la relación que uno tiene que tener con el Señor. Cuarta cosa, la palabra de Dios nos dice que la barca está segura porque está en buenas manos. Las manos del Señor estaban en esa barca. Hermano querido, hermana querida, el Señor está en esa barca, está en tu familia. La mano del Señor está ahí. Fíjense que hay una cosa importante acá, que cuando vino la tormenta, los discípulos no clamaron de inmediato, clamaron después. Lo primero que tenemos que hacer en nuestras situaciones, tanto complicadas, tormentas, como también las que traen beneficio, es acordarnos del Señor primeramente. Amén. Y sobre todo si hay una tormenta, clamar al Señor. Amén. Esto a mí me pasa también. Mis hijos han sufrido accidentes. ¿Qué es lo primero que uno piensa? Bueno, lo llevamos al doctor. Gracias al Señor, soy hijo de Él y tengo el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo me dice, ¿y no te acuerdas de mí? ¿Por qué no acudes a mí primero? Es muy importante, hermanos queridos, que reflexionemos respecto a esto. Porque cuando los discípulos clamaron al Señor, el Señor actuó. Y actuó de inmediato. Usted me podrá decir, ¿y si el Señor se demora? ¿Y por qué el Señor, si yo clamé o llevo tanto tiempo clamando por esta situación, el Señor se ha demorado? Y aquí viene la quinta reflexión.
¿Por qué Jesús deja que pasen estas tormentas? ¿Por qué el Señor permite que pasen estas tormentas? Que el cristiano, que el Hijo de Dios pase por situaciones complicadas. ¿Es porque el Señor es malo? No. Dice que Él es justo y sus juicios son justos y sus decisiones son justas. Y Él siempre es bueno. Siempre hay un propósito, hermano querido. Siempre hay un propósito, hermana querida, en las cosas que el Señor hace en tu vida. En vez de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? Señor, necesito que estés conmigo en esta situación. El Señor, hermanos queridos, esta es una reflexión personal, que cada vez que nosotros tenemos una tormenta en nuestras vidas, en diferentes áreas, es para recordarnos que nosotros dependemos exclusivamente de Él. Amén. A veces, hermanos queridos, personas que están escuchando, tenemos cubiertas todas nuestras necesidades. Mis tiempos antiguos, cuando yo era niño, mi mamá que está aquí, vivíamos pobreza, había mucha necesidad, no conocíamos mucho al Señor. Yo era chiquitito, hablaba con el Señor, pero no tenía la concepción del Señor. Y clamábamos a Él por necesidad. Pero ahora usted viene y me ve llegando en un auto, tengo una buena ropa quizás. Usted podrá decir, usted tiene las necesidades cubiertas, entonces ahora no me acuerdo del Señor. Y a veces pasa eso, hermanos queridos. A veces pasa que perdemos la dependencia del Señor. Y el Señor nos tiene que mandar una tormenta, nos tiene que mandar una situación complicada para que recién miremos, no para el lado, no para el otro lado, no para abajo, sino para arriba. Y decir, Señor, estoy aquí, clamo a ti, Señor, Amén. porque eres el único que me puede ayudar. Gloria a Dios. Hay que confiar en el Señor. Amén. Para eso tenemos que clamar. Mire, como reflexión final, y esta es una reflexión que uso en mi vida, que la gran diferencia entre las personas, entre los hombres y las mujeres, es la actitud que tomo ante las situaciones complicadas. Siempre hay una elección, siempre hay una elección. El Señor siempre te va a dar la posibilidad de elegir. Usted puede elegir miedo, puede optar por el miedo, porque hay cosas que dan miedo. Un terremoto, quedar sin trabajo, que un hijo esté enfermo, cualquiera de las situaciones que usted se puede imaginar, por supuesto que da miedo. Si usted se enfoca en la situación complicada, va a tener miedo, temor. Y hay palabras para eso, porque el Señor también, en otras circunstancias, en otra barca, en otra tempestad, también le dijo a sus discípulos, ánimo, no tengan miedo, no temáis. Y hizo un estudio una vez que la Biblia relata 365 veces, no temáis. Es como una vez por día, no temáis. Y las cosas dan miedo. Pero lo más importante, hermano querido, hermana querida, persona que está escuchando a través del Facebook, a través del Facebook del Ministerio a los Pies de Jesús, es que usted se puede enfocar en Jesús. Usted puede elegir a Jesús en esa situación complicada. Usted puede elegir la fe, no mirando la tormenta, no mirando la situación complicada, sino mirando al Salvador, mirando al Señor, mirando al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que usted aumente su fe y dejar actuar al Señor en esa tempestad. Hoy estamos aquí, persona querida, estamos contentos y gozosos porque el Señor permite que en estos tiempos aún se predique la palabra. Y el Señor viene a tu vida hoy y te dice a ti que elijas al Salvador, que elijas al Señor, que elijas a Jesucristo en vez de las situaciones complicadas.
El Señor es todopoderoso. El Señor es soberano y controlador de las cosas. ¿Usted cree, con lo que conocemos al Señor, que al Señor se le pasó que en estos tiempos anda un virus? ¿O que usted está sin trabajo? ¿O que usted está complicado de la salud? ¿Usted cree que el Señor no tiene esa información? ¿Usted ha clamado al Señor? Hoy es el tiempo, no mañana, hoy es el tiempo, porque el Señor prepara el día, prepara todas estas cosas, prepara los corazones de los hermanos, prepara las personas que traen estas cosas para que usted pueda escuchar. El Señor prepara todo para que usted reciba la bendición. Y hoy invitamos al que quiera acercarse al Señor de corazón, tal como tú estás, no diciendo tengo que dejar la droga para acercarme al Señor, tengo que dejar el alcohol para dejar al Señor, para buscar al Señor, tengo que dejar de mentir, tengo que dejar de engañar a mi esposa, tengo que dejar de hacer diferentes cosas malas para acercarme al Señor. No, el Señor te dice, ven como tú estás.